En las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por un espeso bosque, se alzaba un oscuro túnel subterráneo que permanecía abandonado y olvidado por décadas. La leyenda local decía que aquel lugar, conocido como el túnel tenebroso, estaba maldito por la presencia de espíritus vengativos y criaturas sobrenaturales que acechaban en sus profundidades. Nadie osaba acercarse a él, excepto un grupo de jóvenes intrépidos, que encontraron en su curiosidad una puerta abierta a una experiencia aterradora. Era un día nublado y silencioso cuando 5 amigos de la infancia decidieron aventurarse a explorar el temido túnel. Sus nombres eran Alex, un joven valiente y carismático; Sarah, su amiga cercana y amante de lo paranormal; Matt, un chico aficionado a la adrenalina y los desafíos; Emma, la más racional y cautelosa del grupo; y Mark, el escéptico y bromista del equipo. Con linternas en mano, adentraron el bosque hasta llegar a la entrada del túnel, una abertura oscura y misteriosa que parecía invitarlos a cruzar hacia lo desconocido. La atmósfera se volvía más densa a medida que se acercaban, y los árboles parecían susurrar advertencias en el viento. ¿Están seguros de que queremos hacer esto?, preguntó Emma con nerviosismo. Vamos, será emocionante. ¿Acaso tienes miedo, Emma?, dijo Matt con una sonrisa juguetona. Emma se cruzó de brazos y miró a sus amigos. No tengo miedo, solo quiero asegurarnos de que sabemos en lo que nos estamos metiendo. Alex, siempre dispuesto a liderar las aventuras, tomó la delantera y entró al túnel seguido de cerca por Sarah. Mark, entre risas, siguió detrás de ellos. A pesar de las dudas de Emma, no quería quedarse sola en el bosque, por lo que los siguió con precaución. La boca del túnel los tragó y una oscuridad inquietante los envolvió. Dentro del túnel, el ambiente era helado y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y parecían susurrar antiguas historias de terror. Cada paso que daban resonaba con un eco siniestro que parecía llevar consigo el peso de siglos de secretos oscuros. Sarah, emocionada por la experiencia, comenzó a relatar las leyendas que había escuchado sobre el túnel. Hablaba de apariciones de sombras danzantes, susurros incomprensibles y suspensores que aseguraban haber visto figuras espectral durante la noche. Mientras avanzaban, la luz de las linternas parecía desvanecerse más rápidamente de lo habitual, como si la oscuridad del túnel estuviera devorando la luz. Los amigos comenzaron a sentir una creciente inquietud, y una sensación de estar siendo observados se apoderó de ellos. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Mark, y se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, una sombra se movió en el rincón de su visión, y el aire se llenó de un aroma a tierra húmeda y podredumbre. ¿Alguien más sintió eso?, preguntó con una voz temblorosa. Los demás intercambiaron miradas nerviosas y Alex intentó tranquilizarlos. Deben ser solo nuestros nervios jugándonos malas pasadas. Sigamos adelante, no hay nada de qué preocuparse. A medida que el grupo avanzaba más y más en el interior del túnel tenebroso, la opresión en el aire se intensificaba. El frío se volvía más intenso, y cada vez era más difícil respirar. Las linternas comenzaban a parpadear, como si una presencia invisible estuviera drenando su energía. Aunque querían dar marcha atrás, una extraña fuerza parecía empujarlos hacia adelante, como si el túnel los tuviera prisioneros en su oscuro abrazo. Los susurros y los crujidos resonaban en las paredes, y las sombras danzantes se movían en las periferias de su visión. Los amigos no se atrevían a mirar directamente hacia ellas, pero podían sentir que las presencias acechaban a su alrededor, alimentándose de su miedo y ansiedad. El miedo comenzó a corroer sus ánimos y a generar tensiones entre ellos. Emma, la más racional del grupo, insistía en que debían dar marcha atrás y abandonar el túnel, pero sus amigos se mostraban renuentes a ceder. La intriga y la curiosidad los mantenían cautivados, a pesar de la creciente pesadilla en la que se habían adentrado. Sarah, la aficionada a lo paranormal, intentaba tranquilizarlos, atribuyendo las extrañas sensaciones a la energía de los espíritus que habían dejado su huella en el túnel. Matt, el amante de la adrenalina, buscaba aventurarse aún más en la oscuridad, ansioso por descubrir lo que se ocultaba más allá. Mark, por otro lado,
mantenía su actitud burlona, ocultando su creciente inquietud con comentarios sarcásticos. A medida que avanzaban, los sonidos y las presencias se volvían más inquietantes. Voces susurrantes parecían llamarlos desde la distancia, y figuras borrosas se movían en las sombras, apenas perceptibles en el rabillo de sus ojos. La sensación de estar siendo observados se volvió abrumadora, y el miedo se aferraba a ellos como una sombra oscura. De repente, una fuerte ráfaga de viento helado los sacudió, apagando sus linternas y sumiéndolos en una negrura absoluta. Gritos y exclamaciones de pánico llenaron el túnel, pero ninguno de ellos podía ver el rostro del otro en la oscuridad. «Esto no puede estar pasando», gritó Emma, tratando de controlar su voz temblorosa. «Calma». Todos nos agarramos de las manos para no perdernos, sugirió Sarah, intentando tranquilizarlos. El grupo se aferró desesperadamente unos a otros, tratando de mantener la calma en medio de la oscuridad y el miedo abrumador. Las voces susurrantes parecían multiplicarse, susurrando en sus oídos con palabras incomprensibles y perturbadoras. De repente, una luz tenue y pálida comenzó a brillar a lo lejos. Era como una lucecita parpadeante que los llamaba desde la distancia. Llenos de esperanza, se dirigieron hacia ella, guiados por el débil resplandor. Sin embargo, a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que la luz no era lo que parecía. No era una salida o una señal de esperanza, sino una trampa mortal. La luz provenía de unos ojos brillantes y rojizos, pertenecientes a una figura siniestra que emergía de las sombras. Era una criatura de aspecto grotesco y retorcido, con una sonrisa malévola y garras afiladas que se aferraban al techo del túnel. Los amigos retrocedieron, pero estaban atrapados, rodeados por la oscuridad y la criatura que los acechaba. La criatura, ágil y siniestra, se abalanzó sobre el grupo de amigos, sus garras afiladas y dentadas mostrando su intención de hacerles daño. En medio de la oscuridad y el caos, Alex, Sarah, Matt, Emma y Mark lucharon por sus vidas, desesperados por encontrar una salida y escapar del abrazo mortal del túnel. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la adrenalina corriendo por sus venas, Alex logró sacar su linterna y la encendió nuevamente. La luz parpadeante reveló la apariencia de la criatura, tenía la piel pálida y desgarrada, sus ojos rojos como el fuego y una sonrisa macabra que revelaba afilados colmillos. Era una imagen que no olvidarían jamás, y la certeza de que se encontraban frente a una entidad maligna los invadió. Sarah, con lágrimas en los ojos, sacó un amuleto que llevaba alrededor del cuello y lo apuntó hacia la criatura, esperando que éste pudiera ahuyentar a lo que fuera que los acechaba. Pero su intento fue en vano, el amuleto no parecía tener ningún efecto sobre la criatura que avanzaba implacablemente hacia ellos. El pánico se apoderó de ellos, y Emma gritó: «Debemos volver por donde vinimos, rápido». Sin pensarlo dos veces, se dieron la vuelta y corrieron en dirección opuesta, alejándose de la aterradora criatura que los perseguía. Pero la oscuridad del túnel era traicionera, y pronto se encontraron desorientados y sin saber hacia dónde dirigirse. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y los ecos de sus propios pasos se confundían con los susurros incomprensibles que llenaban el aire. Cuando creían que todo estaba perdido y que la criatura los alcanzaría, una luz tenue se filtró entre las sombras. Era la luz del exterior, la salvación que tanto ansiaban. Llenos de esperanza, corrieron hacia ella con todas sus fuerzas. Finalmente, emergieron del túnel tenebroso, exhaustos y temblando de miedo. La criatura ya no los perseguía, pero la experiencia los había marcado para siempre. Se miraron entre sí, sus ojos reflejando el horror y la desolación de lo que acababan de vivir.